Empezamos la clase de hoy. Como siempre, vamos a hacer simplemente un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Entonces, básicamente, la clase pasada terminamos explicando cómo este punto en la historia empieza todo este marco que vamos a ver cumplido en Jesús como el Mesías y empieza con Abraham, ¿no? Ya vimos lo que significan las promesas de Abraham, la importancia de Abraham, de su elección, de las promesas que él les hizo a él y a su descendencia, como esas promesas son confirmadas por un pacto en Génesis 15 y ese pacto es reafirmado en Génesis 17, como el pacto en Génesis 15 y en Génesis 17 es una unidad que no puede ser separada y que viéndolos juntos nos muestra como todo este marco de básicamente las promesas de Génesis 12 mostrándonos la restauración del mundo caído de Génesis 1:11. Y ahora vamos a ver esto que hemos visto de lo que es el pacto con Abraham y el llamado a Abraham y los mandatos que se le hacen a Abraham en la vida de Abraham y en la vida de sus hijos Isaac y Jacob. Porque esto más que verdades abstractas que ya vemos y entendemos a un nivel muy bello, son cosas que ellos vivieron en el mundo real y que tuvieron que vivir y aplicar. Entonces vamos a ver cómo esta transición de Abraham en obediencia, en sumisión a Dios, cómo toda esta relación se ve a través de la vida de estos patriarcas, eh, antes de lo que es llegar en el punto histórico acá, lo que será el nacimiento de Moisés y la salida de Egipto, y luego llegamos al punto histórico del antiguo pacto, ¿no? Pero en toda esta época vamos a ver a Dios obrando a través de los patriarcas antes de la llegada de Egipto y entender que todo, porque no lo voy a estudiar en detalle, no lo vamos a estudiar porque no tenemos el tiempo, pero ver cómo el juramento que vemos en el pacto eh, que Dios hace con Abraham inicialmente en Génesis 15 es exactamente la promesa de que todo lo que va a pasar en este periodo va a terminar acá en su pueblo viviendo en una nación de extraños. En este caso, pues ya sabemos que es Egipto. Abraham no sabía dónde iban a habitar, solo tenía el juramento de Dios que él iba a poner a sus descendientes en una tierra desconocida, en este caso es Egipto, como esclavos, igual que Abraham lo fue, pero Abraham no fue esclavo. Esa es la única diferencia. Y tal vez toda la historia de Génesis hasta Génesis 50 nos pone en Dios ejecutando ese plan. No, Dios es el que eventualmente causa que José sea vendido. Él mismo lo dice después. Lo que sus mismos hermanos planearon para mal, Dios planeó para bien. Esa es la realidad. Dios movió todo eso, toda la historia y todos los sucesos que ocurren en la historia de aquí a José en Egipto como el segundo al mando. Todo eso es para que el pueblo de Israel esté en Egipto para cumplir el juramento que hace acá con Abraham en el pacto abrámico. No vamos a ver toda la providencia de Dios en eso porque es impresionante los detalles. Dios es el que mueve todo eso, Dios es el que trae la hambruna, Dios es el que hace que todo esto llegue al punto de Moisés. Pero mientras tanto nosotros vamos a estudiar en algún detalle lo que significa el reino de Dios y cómo se vivió el reino de Dios. Este reino que ahora es prometido, ¿no? En la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob y luego vamos a ver finalmente cómo esta promesa se renueva en Judá y en José, en las bendiciones del final de Génesis, que son importantes. Bueno, sin decir más, empecemos con
Abraham. Vamos a empezar a estudiar la vida de Abraham y la transición de Abraham, yo creo, de un caldeo a un israelita, podríamos decirlo, ¿no? De un servidor de dioses paganos a- al servidor de este El Shaddai, ¿no? El Dios Todopoderoso. Empezamos en Génesis 14, entonces para los que no saben qué sucede antes, eh, en Génesis 13, bueno, Génesis 2 y 3 está la separación de Lot de Abraham. Los dos no podían seguir juntos. Abraham le da a Lot a escoger. Lot escoge ir a Sodoma. Habitan allá. Luego en peleas con reyes, alguien invade Sodoma y se lleva a Lot. Y aquí es donde empieza nuestra historia. En la injusticia del mundo, ¿no? Entonces, ya vimos cuál fue el llamado de Abraham, ya vimos cuál fue la promesa de Abraham y lo que todo eso significa en el marco del reino de Dios. Ahora vamos a verlo de alguna forma en acción progresivamente hasta lo que conocemos como la historia más conocida de Abraham, ¿no? La del sacrificio de Isaac. Entonces Génesis 14, 11 y 12 nos dice, entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Sellaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Entonces un reino invade a Sodoma. Esto era completamente normal en el mundo en la época de Abraham. No, Un- todo el tiempo había gente buscando conquistar otros territorios, tomar riquezas, coger esclavos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que pasa. Cogen todas las provisiones y se llevan también a Lot. Esto no quiere decir que no hubiera más esclavos que se hubieran llevado. Obviamente había más esclavos que se habían llevado no solo a Lot, pero Lot es importante en nuestra historia porque Lot es sobrino de Abraham. Con todas sus posesiones, Pela estaba en Sodoma y se fueron, ¿no? Entonces este reino invade Sodoma y esta sección vamos a ver este patrón de injusticia y cómo se logra justicia. Pero vemos en Génesis 14 que el mundo está volviendo a lo que era en la época de Noé, ¿no? Violencia descontrolada. Sí, eso vimos que era la corrupción del hombre, ¿no? La corrupción del hombre finalmente es reflejada de forma última en lo que es violencia. Donde hay violencia ahí se ve la corrupción del hombre. Esta intención, este pensamiento del hombre, lo que está en él, este centro de comandos del hombre que es corrupto se manifiesta últimamente en violencia. Y esta es la injusticia del mundo. No vivimos en un mundo de caos donde la gente que ahora ya no quiere ser una como en Génesis 11 porque Dios los ha dividido, ahora empiezan a crear como todo esto de su identidad, no sus clanes, sus familias. Y ahora el propósito de cada uno de estos clanes es ser mejor, ser superior que otro, y ya hemos visto como toda esa teoría de los dioses, de cada uno de estos clanes, como una guerra constante entre dioses y aquí y allá, y cuál dios es más poderoso, etcétera, etcétera. Pero este no es el mundo que Dios quiere, este no es el mundo que Dios creó en Génesis, no es un mundo de guerra, de violencia. Esto es consecuencia de lo que nos dice Génesis 8, ¿no? Eh, Moisés hace el comentario de lo que Dios piensa, ¿no? Dice, ya no maldeciré de nuevo la tierra, porque la intención del hombre es mala desde su juventud, ¿no? Entonces el problema, la rebeldía del hombre, es algo que no está solo en la gente madura, podemos decir, los grandes, los adultos, sino la corrupción es algo que no se puede acabar con el diluvio. Y no se acabó con el diluvio. Y acá lo vemos en acción. Entonces vimos en un mundo injusto. Abraham vivió en un mundo injusto. Pero Abraham en Génesis 14 ya salió de su parentela, ya salió de su tierra, ya obedeció el mandato divino. Ahora él es el representante de Dios, ¿no? Él es el ente de bendición en este mundo caído. Y Génesis 14 nos introduce el primero de los primeros, el primero de muchos hechos de injusticia que Abraham vivió en toda su vida. Pero acá
todavía no está el pacto, ¿no? Además, esto es lo que precede al pacto en Génesis 15. Sin embargo, a pesar de que el pacto todavía no está ahí, Abraham está llamado a ser ese ente de bendición. Este ser que reversa la maldición, este ser que trae el reino de Dios. Y el reino de Dios, como lo definimos, incluye el gobierno de Dios, como lo definimos en una de las primeras clases. Incluye el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es lo que Dios revela que es bueno y lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿qué nos muestra todo eso? Que hay una necesidad de justicia. Eh, y ya vimos que justicia, para los que estuvieron en la clase ese día, justicia la definimos como la conformidad al carácter de Dios. Si queremos saber si algo es verdaderamente justo, es ¿se conforma al carácter de Dios o no? Si no se conforma al carácter de Dios, es injusto. Punto. No importa mi opinión personal, no importa si yo creo que es un área gris, el carácter de Dios está revelado. Hoy en día más claramente que en ninguna de las otras épocas. Pero en la época de Abraham, incluso él, hasta este momento, entiende básicamente lo que es el carácter de Dios y que hay una necesidad de justicia. Vamos a ver, curiosamente Lot va a ser una figura importante en casos de justicia. Pero hay una necesidad. El mundo de Abraham vive es un mundo despiadado, es un mundo violento, es un mundo de la supervivencia del más fuerte, es un mundo de yo hago lo que quiero y punto. Sin embargo, Abraham está llamado a ser un ente de justicia. Entonces, ¿qué hace Abraham en este caso en particular? Ejerce justicia como él sabe hacerlo. Dice, uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encimar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Ahora, eh, todos estos nombres de tierras, por ejemplo, cuando habla de Dan, está hablando de lo que la audiencia original conocía como estos territorios. Obviamente no era un territorio de Dan, todavía no había una tribu de Dan, pero la audiencia original entendía a qué parte de Medio Oriente se estaba refiriendo. Por la noche él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Oa, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente, ¿no? Entonces acá vemos que, como todo buen conquistador, no tiene que llevarse las mujeres, ¿no? Y los demás que se volvieron esclavos. Entonces este reino, que conquista Sodoma, es reconquistado, por así decirlo, por Abraham. Entonces, Abraham entiende que lo que está sucediendo está mal. Pero en este momento en la historia, Abraham todavía no ejerce el gobierno de Dios como es requerido. ¿Qué hace él? Hace lo mismo que las otras tribus, que los otros clanes harían. Él ya no es del clan de los caldeos, es ahora este clan que eventualmente van a ser los israelitas, los abrahamitas podría decirse que eran en esta época los abrahamitas. Pero ¿qué hace él? Él coge un ejército como todo rey y dice, peleemos, conquistemos y hagamos justicia de la forma que el mundo hace justicia. No, por eso acá puse el gobierno del hombre. ¿Cómo Abraham ejerce el reino de Dios siendo él este representante, este ente de bendición a las naciones? Hace lo mismo que cualquier otra nación haría. Dice, hay necesidad de justicia, sellaron a uno de los míos, mi sobrino, lo que no es bueno. Lo están esclavizando, sellaron todas sus posesiones. Yo, apenas después de separarse ya había problemas con Lot.
con un ejército grande. 318 personas es un ejército grande en esa época. Eh, Eventualmente por los números, porque eran bastante, solo un ejército eran bastante, pues ganó. Pero esto no es lo que Dios busca de Abraham. Él debe ejercer justicia, pero no puede ejercerla sobre él. Sin embargo, todo esto es como una evolución de cómo este hombre Abraham se volvió el Abraham que hoy en día la gente conoce y admira. Pero al principio no era nada de admirar. Claro, está cambiando su lealtad, como lo vimos, que es Génesis 12. Pero su forma de ejercer lo que él entiende es lo bueno y lo justo, no es dependiendo en Dios. Al contrario, él coge sus fuerzas, estrategia militar, fuerza militar, el más fuerte gana y cogemos las cosas de vuelta. Por eso es importante recordar que esto es antes de todo lo que vimos, porque claro, si viéramos todo lo que Dios le prometió a Abraham y cómo creció y entendió más a Dios, sería absurdo pensar que después de eso él actuaría así. Sin embargo, en este momento en la historia es importante que entendamos cómo Abraham cree que debe ejercer justicia. Y es en este pasaje, uno de los únicos dos pasajes que encontramos a esta figura misteriosa que se llama Melquisedec. Melquisedec es traducido rey de justicia. Eso es lo que este señor es. Es un personaje totalmente misterioso porque solo se menciona acá y en un salmo, el salmo más citado en el Nuevo Testamento, curiosamente, pero no se nos dice mucho más de él. Ni siquiera los dos pasajes que hablan de él nos cuentan mucho de él, la verdad. Lo que podemos saber de él, antes de entrar a tocar un poquito más el tema de él, es una figura histórica, no es una visión, no es Dios, aunque de alguna forma sirve al Dios verdadero, ¿no? Sin embargo, Melquisedec es alguien tan misterioso y tan como lleno de sabiduría divina, no es el que Dios escoge. Eh, Nos cuenta la historia. A su regreso después de derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem. La otra cosa que sabemos de este hombre es que era rey de lo que eventualmente se va a conocer como Jerusalén, ¿no? Salem, Jerusalén. Esa es, antes de ser la ciudad de David, era la ciudad de este rey, de Melquisedec. Lo otro que nos dice es que era sacerdote del Dios Altísimo. Este no es un título por el que Abraham conoce a Dios. Curiosamente, en otro libro de la Biblia se utiliza este título, Daniel. Pero hace referencia a este Dios que Moisés quiere que relacionemos con el mismo Dios al que Abraham sirve. Pan y vino eran la comida usual de la época, esto no tiene nada de referencia con la Eucaristía o algo así. Eh, pero entonces tenemos un rey que habita en lo que eventualmente será la tierra de David, la ciudad de David, la ciudad en la cual nosotros eventualmente habitaremos, ¿no? No la Jerusalén terrenal, pero la Jerusalén celestial. Y le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Este es el primer encuentro que tienen estas dos personas, pero por lo que se nos dice que el sacerdote probablemente tenía revelación divina de lo que estaba pasando. Lo bendice. Ya hemos visto que bendición no es simplemente un concepto abstracto y ya, es una, un heraldo divino, podría decirse, de este mismo llamado que Dios le ha dado en Génesis 12.
Él ejerce justicia, todavía no como debe ejercerla, pero está ejerciendo justicia. O sea, Abraham del Dios Altísimo, ¿a quién le pertenece Abraham? A Dios, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, ¿no? Entonces, acá vemos que a pesar de que Abraham ejerció justicia como sabía, realmente esa era la costumbre de la época. No podemos decir que alguien lo hubiera pensado en hacerlo diferente. Había injusticia. Él es Abraham del Dios Altísimo. Él es Abraham de El Shaddai. Él es este ente de bendición para las naciones. Él tiene que hacerlo, ¿no? Y lo hizo. Pero ¿quién nos dice Melquisedec entregó a tus enemigos en tu mano? Realmente, incluso aunque Abraham tenía las mayores fuerzas militares, no fue su fuerza, no fue su poder, no fue su estrategia militar. Nada de eso tuvo que ver con la victoria, sino que como él es bendito, bendecido por Dios y la bendición de Dios, Dios va a encargarse de que sus promesas se cumplan en Abraham. Curiosamente, nos dice el texto que Abraham le dio el diezmo de todo. Mucha gente utiliza estos pasajes, el de Jacob, eh, que dieron diezmo o prometieron diezmo a Dios para justificar el diezmo hoy en día. El diezmo no es algo que se inventó Moisés. El diezmo es algo que significaba algo en esa época. Era una costumbre en Medio Oriente. eh, la literatura que está disponible intenté entender esta práctica lo más que pude. No, no hay eh, información concisa de por qué era el 10%, pero lo que sí sabemos es que esto era una señal de sumisión. Esto era una señal de sumisión. Es decir, entregar parte de lo que yo tengo, parte de lo que, pensando como personas en Medio Oriente, parte de lo que Dios nos ha dado, porque la gente allá no era atea, la gente ya no tenía ni cercanías con el pensamiento ateo en ninguna forma. Eso no era pensado en sus días. Entonces, era una señal de sumisión, porque después de todo, lo que Dios le da a uno es la prosperidad que uno tiene y lo que uno entrega es como una señal de sumisión. Se hacía en tratados militares, en tratados monárquicos, más que todo. Y vemos que este señor es un rey sacerdote, lo que nos recuerda a Génesis 1 y 2, ¿no? Este hombre misteriosísimo, que sí es un rey sacerdote del Dios vivo. O sea, es un hombre que es lo que Adán debió haber sido. Y lo que curiosamente Abraham también está llamado a ser. Él debe ser como Melquisedec. Él debe ser un rey de justicia. Sin embargo, en este momento es solo Melquisedec. Y que Abraham le entregue todo lo, ya vamos a ver, es curiosamente eh, contrario a vivir en alianza con el mundo. Que Abraham le entregue, se someta a Melquisedec, es uno, tienen el mismo Dios y se entrega en sumisión a este hombre. Acaba de tener un banquete, un buffet de guerra, ¿no? Una conquista, tiene un montón de propiedades, tiene un montón de mujeres, tiene un montón de oro y curiosamente este diezmo no es solamente monetario, ¿no? Este diezmo es del triunfo de toda la batalla. Entonces le dio el 10% de todo lo que había adquirido en victoria de la batalla, porque recibe la bendición de Melquisedec, entiende, relacionamos todo esto con el llamado de ser rey sacerdote del Dios Altísimo,
con la bendición que él recibe, la bendición la que está llamado a ser, que están acá en esta bendición de Melquisedec, y se somete a Dios y le entrega esto a Melquisedec, contrario a lo que se hacía usualmente en esa época, y es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. No, vemos acá es la fidelidad de Abraham a Dios. Abraham acá, recordemos, todavía no ha vivido el pacto, todavía no ha tenido esta experiencia del pacto divino. Acá simplemente lo que hemos visto es Abraham saliendo de su tierra, separándose de su sobrino. Su sobrino es un trofeo de batalla y ahora él reconquista a su sobrino y a todo el pueblo a todo lo que conquistó Kedorlaomer y sus reyes que estaban con él, ¿no? A toda esa alianza política él los conquista y les quita eh, sus trofeos de batalla, ahora los tiene él y se los da a Melquisedec en vez de al rey de Sodoma, ¿no? El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte, ¿no? Entonces vemos, curiosamente, dos cosas. Esto es antes de la revelación de El Shaddai y que el Dios Altísimo es considerado el creador del cielo y de la tierra, ¿no? Hasta este momento, así es como Dios conoce a, como Abraham conoce a Dios, de la misma forma que lo conoce Melquisedec. Él es el creador del cielo y de la tierra. Qué cosa tan bella, porque vemos acá el reconocimiento de Génesis 1 y 2 y el llamado que él tiene. Era costumbre, cuando tenía un tributo de batalla, coger riquezas para uno, pero ¿a quién le pertenecían estas riquezas? Al rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma hace lo que es habitual y le dice, mira, dame las personas y coge lo que ganaste en batalla, porque él perdió batalla, Abraham ganó por él. Pero Abraham es fiel a Dios. Él a quien se somete no al rey de Sodoma, sino a Melquisedec. A alguien que sirve al Dios Altísimo. Porque ¿quién representaba a Sodoma? El Dios de Sodoma. Aceptar esta alianza era como aceptar una alianza entre dioses. Ya desde aquí Abraham entiende con quién está su lealtad. Ya desde aquí Abraham está ejerciendo el llamado que Dios le ha dado en Génesis 12. Él entiende que Dios lo ha llamado a un cambio de lealtad y que su lealtad no puede ser mezclada con la de los reyes de las naciones, porque son sus dioses a los que estaría aceptando. Y él entiende que Dios es solo uno y que solo hay un Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y que él no necesita la riqueza de los hombres, sino que confía en Dios. Dios proveerá, básicamente. Este hombre salió de su tierra, no tiene gran cosa. Lo poco que tiene lo comparte con Lot. Y aparte de todo, a Lot lo secuestran y le quitan sus pertenencias. Y él devuelve a Lot a todas las personas que se hallaron y la riqueza del rey de Sodoma. Le dice, yo no necesito lo que usted me ofrece. Pero se somete a Melquisedec. Y a la realidad de que este Dios creador lo ha llamado a traer su gobierno, su reino a esta tierra. Que Abraham haya hecho esto ya nos muestra su fe. Ya podemos entender cuando llegamos a Génesis 15:6, porque nos dice, Abraham estuvo creyendo a Dios y le fue contado por justicia. Porque a pesar de que no lo hizo perfectamente, definitivamente no podemos coger a Abraham y decir como, ahora una página de Abraham, ese es un ejemplo a seguir. Porque uno, Moisés no escribe esto para que veamos ejemplos a seguir. Moisés nos está contando esta historia del reino de Dios. Y dos, no son ejemplos a seguir. Pero nos muestran cómo Dios utiliza pecadores
rebeldes contra él para cumplir sus propósitos, como Dios salva a gente que no lo merece. Vemos la gran salvación de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios a su pueblo. Y acá vemos la respuesta de Abraham. Dios lo ha llamado, Abraham cumple con su lealtad. Mi lealtad no está con el reino de este mundo ni con el reino de los hombres. Y acá es donde podemos ver cómo el autor de Hebreos nos cuenta que él dejó su parentela para ir a una ciudad que no conocía, a una tierra que no conocía, esperando la ciudad construida por este Dios que creó el cielo y la tierra. Solo hay un Dios que creó el cielo y la tierra. En esa época, en Medio Oriente, todo el mundo era politeísta. Eso era lo más normal del mundo. Y los mitos creacionales, tanto de los babilonios como de los asirios, como de los mesopotámicos, siempre son dioses peleando con otros dioses o en el caso de los egipcios incluso había un dios que se masturbaba y de su semen sacaba vida. Son cuentos bastante humanos, podría decirse, ¿no? Es como el ser humano meditando en la razón de la existencia, entendiendo su identidad dentro de un clan y los dioses que ellos habían creado. Pero no son nada y no se comparan a este Dios que creó el cielo y la tierra que entendemos nosotros. Es el Dios de Génesis 1 y 2. De Génesis 1 al 11, de Génesis 1 al 14. Este es el Dios que Abraham sirve y él entiende su lealtad. Empieza ejerciendo el gobierno de Dios como un hombre normal. Sin embargo, es fiel a Dios. Ahora, la historia es diferente cuando Dios se le aparece a Abraham. Abraham ya está aún más viejo, ¿no? Entonces es muy improbable que ahora él pueda ejercer un triunfo militar y ponerse a reunir hombres y salir a pelear. Eh, y dice el pasaje. Acá estamos en Génesis 18, ¿no? Entonces ya vimos tanto el pacto en Génesis 15 como el pacto en Génesis 17. Ya pasó la historia de Abraham con su sierva. Ya Agar tuvo un hijo. Y ya sabemos cómo termina esa historia. Después de que Dios le dice, sé perfecto y anda delante de mí, ¿no? Tú no puedes decir, oh, qué buenas promesas las de Génesis 15. Pero Dios dijo que es para un hijo de mis propias entrañas, entonces hagámosla fácil, tengamos un hijo de tus entrañas, pongámosle este nombre que refleja esta fidelidad o esta confianza en las promesas de Dios. No, Dios le dice lo opuesto, le dice, yo voy a reafirmar mi pacto contigo a través de un hijo que yo te voy a dar. Y esta es la historia de cómo a través de Abraham Dios va a traer su promesa y Dios va a ejercer su reino en esta tierra. Entonces le dice, el Señor se le apareció a Abraham en el encimar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, habían tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase largo junto a su siervo. Estas tres personas, de alguna forma, era algo que Abraham podía distinguir con los ojos y mostraban quién era. Es una teofanía. Este hombre, especialmente el que es como el ángel del Señor, ¿no? Moisés no hace una diferencia entre este hombre y Dios de una forma clara. Lo que de alguna forma quiere que asociemos a este hombre con Dios. Hay algunos que creen que es Melquisedec mismo el que se para ahí. Eh, pero pues Melquisedec, y lo poco que sabemos de Melquisedec es que era un rey humano. Realmente el texto mismo no lo compara con Dios. Cuando se habla del particular, entonces no creo que sea Melquisedec, pero sea lo que sea que lo hacía distinguible a los ojos. Abraham entiende cuál es su función, ¿no? Se postra
Y curiosamente, el verbo adorar en hebreo y en griego están, bueno, en hebreo en particular solo hay uno, en griego está la oración que es como cúltica y la oración que es no cúltica. Y la oración que es no cúltica tiene este mismo verbo que es, o esta misma acción que es como de postrarse físicamente. Eh, en el hebreo y en el griego están la oración como doblegarse. Curiosamente, igual que este no es el verbo orar, pero tienen ese factor en común, no reflejan una actitud física que muestra una actitud interna. Abraham sabe a quién está viendo y se somete, sí, se doblega ante él, entiende enfrente de quién está, a pesar de que él es el ente de bendición, hay alguien que está por encima de él, y ese es Dios mismo. Y Abraham actúa como el ente de bendición, ¿no? De alguna forma, en todo esto que ha vivido Abraham, de Génesis 15 a Génesis 17, que han pasado varios años, ¿no? Esto no fue un proceso de meses, fue un proceso de varios años. Ya vamos a ver cuántos años tiene en este momento. Cuando salió de la tierra de los caldeos de Ur, tenía 75. En este momento, ya vamos a ver ahorita en el siguiente pasaje cuántos años tiene, pero han pasado muchos años. Y Abraham ha crecido muchísimo. Y Abraham ha tenido muchas experiencias. Ya tuvo la experiencia con el faraón en Egipto, tuvo la experiencia con estas batallas en Génesis 14, tuvo la experiencia con Agar, el pacto es reafirmado y ahora está acá. Y él, después de años después de esa reafirmación del pacto, o sea, no es que esto pase de un día para otro, sigue siendo este ente de bendición y él reconoce su lealtad. Dice, quédese acá, ¿sí? No, no nos deje, porque él entiende que hay alguien más grande que él, incluso a pesar de que él es prácticamente el rey del pueblo de Dios, físicamente hablando. Dios siempre está por encima de él. Y vemos de nuevo en esta historia un patrón de injusticia, ¿no? Después el Señor le dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Luego voy a contar la historia de la promesa de Isaac, pero quiero primero que veamos este patrón del reino. Eh, ¿Qué está pasando acá? Hay injusticia. Y curiosamente está relacionado con Sodoma y Gomorra, de nuevo. Eh, y como Sodoma y Gomorra va a involucrar a Lot. Pero entonces, en el cuento anterior, Sodoma y Gomorra curiosamente eran como las víctimas de la violencia, ¿no? Eran las víctimas de la violencia, ¿no? Ellos eran las víctimas de la injusticia. Estas ciudades, bueno, Sodoma, luego Gomorra se le unirá. Estas dos ciudades fueron salvadas por Abraham. Ahora estas dos ciudades son, en esta época de Abraham, un símbolo de pecado. Y ahora ya no vemos una injusticia simplemente militar, sino una injusticia real. Y es que Sodoma y Gomorra son reinos o son ciudades que no se conforman al carácter de Dios. ¿Sí? No son justos. Y acá es donde vemos el concepto de pecado como injusticia, ¿no? No es, bueno, en la clásica ley de justicia habla de diferentes definiciones de justicia, incluso una de John Piper, para los que lo conocen, que creo que está completamente incorrecta. También vimos de Wright y de otros, pero definitivamente el pecado ahora se ve como algo que merece justicia. De la misma forma que el pecado de los hombres en Génesis 6 causó el diluvio, ahora estamos hablando de un pecado sumamente grave. Los teólogos liberales, muchos intentan escapar la realidad de que esto estaba relacionado con homosexualidad, pero es claro, sobre todo por los autores del Nuevo Testamento y por la tradición judía misma,
que esto siempre fue entendido como inmoralidad sexual homosexual. Eh, y por eso eventualmente son símbolos de eso, ¿no? Incluso hoy en día lo que es la sodomía viene de estas dos ciudades. Pero entonces ahora tenemos como un patrón, ¿no? Entonces antes había como Lot fue secuestrado, Sodoma fue vencida, esta fue la primera injusticia. ¿Cómo la resolvió Abraham? Con violencia, podemos decirlo así. Ahora tenemos a Sodoma y Gomorra. Y la injusticia es definida como pecado. Y pecado lo entendemos ahora como esta realidad de ir en contra de Dios, de rebeldía contra Dios, de no darle gloria a Dios, de oponerse a la justicia divina, de oponerse al carácter mismo de Dios. Eso es el pecado. El pecado es una traición cósmica, consciente, mala, intencionalmente mala. Y ahora tenemos esta injusticia que es llamada pecado. Y acá curiosamente, Abraham, porque ya no es Abraham, Abraham está de pie delante del Señor, ¿no? Abraham está ejerciendo este rol como mediador del pacto de Dios. Él es como el rey sacerdote del Dios vivo, escogido por Dios y llamado por Dios para ser este ente a través del que el gobierno de Dios es ejercido en el mundo. Y curiosamente, eh, precedía este capítulo, Dios hace como una pregunta irónica. Será como le escondemos a Abraham lo que está pasando, lo que planeamos hacer, y definitivamente la realidad es que no lo van a hacer, porque Abraham es el rey del reino de Dios. Sí, eh, y Abraham entiende eso. Y por eso le comparte esto a Dios. Dios no le comparte sus planes a nadie, no tiene el deber de compartirle sus planes a nadie, pero está poniendo de alguna forma, podemos decir, a prueba a Abraham. Él es el rey, él ejerce el reino de Dios en la tierra. Ya lo hizo una vez, Dios le concedió la victoria, no fue simplemente su potencial militar, pero ahora ya no está enfrentándose a un ejército de hombres, ahora está enfrentándose a Dios mismo. Él ya no puede ir y pelear, ahora tiene que enfrentarse a Dios y ejercer el gobierno de Dios. Él entiende que en esa ciudad no todo el mundo es inmoral sexualmente, no todo el mundo es homosexual, que es este pecado grave del que se habla en Sodoma y Gomorra. No es simplemente violencia, violencia había y violencia vimos en Génesis 14, no es simplemente una vida como la de los otros reinos, porque eh, habla de un pecado que es sumamente grave y son cosas, o sea, que por ejemplo el Nuevo Testamento nos va a explicar, ¿no? La depravación total del corazón humano, Pablo dice, termina en la homosexualidad. La depravación total de la mente termina en muchos otros pecados, pero la homosexualidad, bíblicamente, sí es un pecado grave. No es el peor de los pecados, definitivamente no lo es, pero tampoco es uno que podemos ignorar y ya. Está bien, ellos hacen su esfuerzo, ellos quieren amar. La Biblia nunca va a decir la homosexualidad. Pablo nos dice, si la depravación de sus corazones termina en cambiar el orden natural por el orden que no es natural. Este es el pecado de Sodoma y Gomorra. Y lo sabemos, los autores del Nuevo Testamento nos lo reafirman, la tradición judía nos lo afirma. Esto no fue simplemente violencia como las otras naciones. Ahora imagínense a Abraham, que ahora está en sus noventas, no teniendo que enfrentarse a un montón de hombres, lo que es mucho más fácil que coger entre y pararse ante el juez mismo. Porque acá tenemos al juez, el que realmente ejerce justicia, el que su carácter define justicia. Y ahora Abraham tiene que enfrentarse ante el mismo juez y apelar su caso. Ahora él debe ejercer justicia como Dios requiere que su rey ejerza justicia, y es a través de él. Ya no es a través de ejércitos, sino a través de él mismo. Y acá vemos que Abraham entiende la necesidad de justicia.
Él entiende que el pecado de Sodoma y Gomorra es grave. Y creo que todas las civilizaciones de su época lo entendían de alguna forma, ¿no? Esa ciudad era famosa por ese tipo de inmoralidad. Él entiende que debe hacerse justicia. Y le dice, Abraham se le acercó al Señor y le dijo, en verdad destruirás al justo junto con el impío. Entonces él entiende que esta gente merece justicia y merece juicio. Todos aquellos que cometen este pecado que es sumamente grave, merecen juicio. Pero no todos cometen este pecado que es sumamente grave, ¿no? Entonces no todo el mundo en Sodoma y Gomorra es homosexual. Definitivamente acá no está hablando de justicia en su estado máximo, mejor dicho. Lot y su familia son gente de admirar. No, vamos a ver que incluso sus propias hijas van a violarlo prácticamente. eh, por miedo a no tener descendencia. Entonces no son justos de toda forma, pero de este pecado que es sumamente grave y que nosotros entendemos hoy en día como homosexualidad, definitivamente no son culpables. ¿Sí? Y Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra por este pecado. No por todos los pecados, sino por este pecado en particular. Este pecado que es sumamente grave. Por eso en el anterior pasaje habla en singular y no en plural. No dice los pecados, porque definitivamente toda ciudad, incluso Abraham, cometían pecados. Pero ahora Abraham debe ejercer justicia frente al juez. Imagínense pararse enfrente del trono de Dios y decirle qué debe y qué no debe hacer. Esto requiere valentía y entendimiento de quién es Abraham. Abraham realmente es el rey. Abraham realmente es el intermediario de Dios y la humanidad en este momento. Es solo a través de él que el gobierno de Dios es ejercido. Y él lo está haciendo en este momento. Él le dice, claro, esta gente merece ser condenada. Yo entiendo que lo que tú estás haciendo es justo, pero también hay gente en esa ciudad que no está cometiendo este pecado. ¿Sería justo de Dios condenar gente por un pecado que no cometieron? Definitivamente no. Y eso es lo que Abraham está entendiendo acá. Abraham no está simplemente intentando defender a su sobrino, pero su sobrino está involucrado en esta realidad de que no todo el mundo es homosexual, ¿sí? Pero ahora vemos ya un cambio en Abraham, de Génesis 14 a Génesis 18. Han pasado más o menos 25 años. Eh, bueno, 20, 25 años, podemos decir. Creo que 20 es el estimado más desde Melquisedec hasta acá. Y ahora ya no está pensando en violencia, sino ahora está pensando en acá está el juez mismo. Yo entiendo que este es el Señor, ¿sí? Yo entiendo que este es el Shaddai. No sabemos cómo, y sería imposible para nosotros distinguir, no era Jesús, definitivamente no era Jesús, pero era una teofanía, era un hombre que en sí mismo representaba a Dios de forma completa, mientras que Adán no. Entonces, de alguna forma es una figura que nos va a mostrar eventualmente esto de la encarnación, pero no era Jesús. El Jesús histórico llega en el primer siglo de la historia um, humana, como la conocemos. Entonces, ¿cuál es el deber ahora de Abraham como rey y sacerdote, igual que Melquisedec? Él debe ejercer justicia. Y estas debe interceder por los justos. No hay nadie más en toda la humanidad que sepa el plan de Dios. Solo Abraham y Dios y los ángeles que Dios ha traído con él para ejercer este juicio. Y Dios hace esto con este propósito. Abraham debe ejercer su reino. Esto no es simplemente algo abstracto que Abraham nunca ve y nunca ejerce, aunque no estuvo en la tierra de Canaán en toda su gloria, aunque no estuvo en la ciudad de David, aunque no vio todo eso realizado, él entendía cuál era su deber y su llamado como rey de Dios. Lo ejerció en Génesis 14 por la violencia, ahora entiende que por la violencia no puede, por la y por muchas cosas. Y no solo eso, sino que ahora está enfrente de Dios mismo. Él entiende su deber, él entiende, ok, Dios va a juzgar a los homosexuales, es completamente correcto juzgar a los homosexuales por ser homosexuales.
pero no todo el mundo ahí es homosexual. Entonces, Abraham entiende la necesidad de justicia, ahora Abraham debe interceder por los justos. Y empieza Abraham. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella. Lejos de hacer tal cosa, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Imagínense uno hablarle a Dios así. Esto para mí es, si no fuera Abraham, sería algo descabelladísimo. Imagínense uno decirle a Dios, tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra. Porque esa es la primera revelación que él tiene de él. No, el Dios altísimo que creó los cielos y la tierra. Ahora tiene el Dios todopoderoso que ama a su pueblo y tiene esta relación pactal con su pueblo y a través de su pueblo va a traer su reino. Y ahora se para enfrente de él un hombre mortal, enfrente del juez de toda la tierra. Le dice, lo que tú vas a hacer no es justo. Eso es impresionante. O sea, realmente se requieren agallas y muchas agallas y valentía o se requiere ser Abraham. No se puede matar al que no comete un pecado y no se puede juzgar a la gente por un pecado que no cometió. Eso lo entiende él. Ahora, ya sabemos que no hay 50 justos. Dios sabe que no hay 50 justos. Abraham sabe que no hay 50 justos, pero él entiende cuál es su llamado. Él está llamado a ser el rey y sacerdote de Dios que ejerce el juicio de Dios en la tierra. Y como rey y sacerdote del Dios vivo, él entiende que Dios jamás va a matar al justo con el impío. Dios jamás va a ser un mal juez. El juez de toda la tierra es un juez justo, entendiendo justicia como que como la conformidad de una norma al carácter mismo de Dios, la conformidad de una persona al carácter de Dios, etcétera, etcétera. No, la conformidad del carácter de Dios es la justicia. Y Dios no puede ser injusto. Es imposible para Dios ser injusto. Y Abraham entiende eso. Abraham entiende que yo no puedo simplemente porque alguien es un mentiroso tacharlo de fornicario. Eso no es justo. Dios lo entiende, Abraham lo entiende. Y acá ya vemos a Abraham no ejerciendo el gobierno del hombre como un hombre, conquistando una ciudad con su potencial militar, sino ejerciendo su rol como sacerdote, entendiendo la revelación y el carácter de Dios. Y carácter. La revelación y el carácter de Dios y actuando a través de ellas. Yo entiendo quién es Dios, yo entiendo quién soy yo, de qué me ha llamado, y yo sé que Dios no haría algo así. Yo sé que Dios no sería injusto. Pero Él lo ha llamado a interceder. O sea, hay un intercesor necesario entre la humanidad pecadora y Dios justo. Aquel que Dios ha declarado justo por fe. Entonces, Abraham es declarado justo. Esto ya pasó en Génesis 6. En un juicio, Dios, por su fe, lo ha declarado justo, a pesar de que vemos en Génesis 16 que él no es justo. ¿Cómo es posible que Dios haga a y Abraham sea el representante de los justos cuando él mismo no es justo, él mismo no se conforma al carácter y la revelación de Dios? Pero por fe es declarado justo. ¿Fe en quién? Fe en Dios y en su promesa. Esa es la fe de Abraham. Incluso en la promesa de lo que nosotros vamos a considerar el Mesías, ¿no? Porque Jesús nos lo dice. Abraham vio mi día y se alegró. No vio a Jesús de Nazaret en el templo, pero vio a la simiente de la mujer, que
que vendría a través de su descendencia, para al fin acabar con este mundo injusto. Abraham está ejerciendo el reino de Dios en la tierra. Definitivamente esto es maravilloso. Abraham entiende quién es él y a qué lo ha llamado Dios. Y lo hace, imperfectamente, pero lo hace. O sea, está parado frente al Dios Altísimo, frente al juez de la tierra. Esto es impresionante. Lo siento si lo digo mucho, pero para mí es impresionante. Y vemos en la justicia que Dios requiere de Abraham la fidelidad de Dios a su pueblo. ¿Sí? Le dice. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y háblale solo esta vez. Tal vez allí se hable en Dios, se halle en Dios, ¿no? Entonces vemos que esos 50 van bajando y van bajando y van bajando y van bajando. Y Abraham no es bobo, Abraham sabe que, y creo que toda persona en Medio Oriente sabía la famita de Sodoma y Gomorra. Entonces eso de eh, decir como, uy, hay 50, eso era totalmente imposible. Pero tampoco había 30, pero tampoco había 20. Entonces Abraham sigue siendo este intercesor, pero ahora ya entiende, él entiende desde el principio que él no hizo las cosas como debería. No dice, ahora no se enoje el Señor. O sea, ya, yo sé que yo he cansado, que yo he cambiado el número una y otra vez, porque como intercesor, él es el único que puede interceder por los justos que están ahí. Ellos mismos no pueden interceder por él. Por ellos mismos, tiene que ser Abraham. Esto es lo que Dios lo ha llamado ahí. Y si Dios le dice a Abraham, ok, si hay 50 no mataré, eso es literal. Eso no es como... Eso es lo que significa ser un intercesor. Si hay 50 justos, si hay 50 que no cometen este pecado terrible, yo no voy a destruir esta ciudad. Pero Abraham sabe que eso no es verdad. Que no hay 50, que no hay 30, que no hay 20. Entonces, ¿qué le dice? Tal vez allí haya 10, tal vez. O sea, ni siquiera Abraham mismo está seguro de cuánta gente ya practica la homosexualidad. Probablemente el 99.9%. Abraham no entiende completamente cuánta gente hay, pero entiende que hay justos. Y dice, no la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Probablemente sí había 10, y esto es a lo que Dios quería llegar en la negociación, pero Abraham no lo sabía. Tan pronto como acaba de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar, ¿no? Entonces, Abraham es el ente de la bendición de Dios. Él es el pueblo de Dios y el rey de Dios. La familia de Abraham es el pueblo de Dios. En Abraham está la familia de la promesa, está la semilla de la promesa, y en Abraham está el reino de Dios en la tierra en este momento. Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su pueblo. Dice, perfecto, Abraham, no la voy a destruir por consideración a los 10. Esto es magnífico. Abraham ejerció la justicia de Dios, no perfectamente, pero lo hizo frente al mismo juez del universo. Y Dios es fiel a su promesa. Dios entiende que él llamó a Abraham y esto es lo que él esperaba de él. Por eso él fue. Él sabía que iba a pasar por ahí. Él sabía que lo iba a poner a prueba. Y acá, como Abraham fue fiel a Dios y en vez de servir al rey de Sodoma y aceptar riquezas de este mundo, Dios es fiel a Abraham y a su promesa en él. Y por eso no va a destruir a los justos en esa ciudad. Ahora vamos a ver que no habían 10. Pero los que había Dios los salvó y destruyó la ciudad. Dios ejerce justicia siempre. Ahora todavía están teniendo el concepto de justicia. Acá vemos una transición gigante entre Génesis 14 y Génesis 18. Porque esto es gigante. O sea, realmente es gigante. De intentar interceder por violencia a enfrentarse al juez del universo, va cambiando. ¿Y esto por qué es? Por la obra de Dios en Abraham. Simplemente es eso. Así como la obra de Dios en nosotros es progresiva, la obra de Abraham, de Dios en Abraham fue progresiva. Y Abraham fue cambiando hasta el punto que vamos a ver realmente el entendimiento de Abraham de Dios y lo que estaba dispuesto a hacer. Dios ya sabía que él no iba
a juzgar a los no homosexuales de homosexualidad. Él ya tenía su plan y él los salvó. Pero Abraham tenía que ejercer el reino y el gobierno de Dios y lo hizo. Imperfectamente, pero va mejorando, va mejorando. Y ahora vemos que la justicia de Dios se manifiesta en el gobierno de Dios. Y acá nos devolvemos en el tiempo y vemos, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo he escogido para que mande a sus hijos y a toda su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Para esto llamó Dios a Abraham. Para esto es que Abraham fue escogido en la historia de la humanidad. Para que su casa, su familia, sean aquellas que guarden el camino del Señor. ¿Y esto cómo se hace? Ejerciendo el gobierno de Dios. Estas palabras en hebreo, justicia y juicio, son mishpat y tzedakah. Y estas dos palabras juntas, la una con la otra, hacen el mismo concepto. La justicia y el juicio, o como algunas lo van a poner, la justicia y el derecho, son lo que yo vengo a entender como el gobierno de Dios. Donde la familia de Abraham ejerce el gobierno de Dios, ahí ha llegado el reino de Dios, al mundo. Y curiosamente, nosotros también estamos llamados a ejercer justicia y juicio. Nosotros estamos llamados a traer el gobierno de Dios en la tierra. Nosotros estamos llamados a ser luz y sal del mundo. Eso es lo que esto significa. Nosotros somos los seres existentes en este punto histórico a través de los que el gobierno de Dios es ejercido en el mundo. No es a través de los poderes y las autoridades, no es a través de los gobiernos, no es a través de las grandes instituciones religiosas, es a través de cada creyente que es unido a esta casa de Abraham por fe. Ahora, luego veremos eso en más detalle, pero justicia y juicio, mishpais acá, son el gobierno de Dios. Y esto es la justicia de Dios. Porque ahí es el carácter de Dios mostrado y revelado a toda la humanidad. Cuando el gobierno de Dios es ejercido en la tierra. Esta es la ley del amor, esta es la ley del sermón del monte, esta es la ley que vemos en Pablo como la ley de Cristo, la ley del Mesías, la ley del amor. Este es el gobierno de Dios. El cuidar a las viudas y a los huérfanos, el amarnos los unos a los otros, el orar los unos por los otros, el orar por nuestras autoridades, para que ejerzan el gobierno de Dios, el cuidarnos los unos a los otros, el confesar nuestros pecados los unos a los otros. Ahí estamos ejerciendo el gobierno de Dios. Ahí estamos haciendo justicia y juicio. Y esta justicia y juicio, o justicia y derecho, derecho y juicio, o derecho y justicia, no sé, depende de la versión, tal vez cambie un montón. Ese es el gobierno de Dios, cuando lo vean ahí. Y sobre todo en los profetas van a ver que Israel no ejerció derecho y justicia, ¿sí? Hicieron lo opuesto, no ejercieron justicia y juicio, no ejercieron el gobierno de Dios, sino ejercieron el juicio y justicia del mundo. Conceptos totalmente mundanos, ¿no? Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Esa no es justicia divina. Justicia es conformarse al carácter de Dios. Y todo lo que esté corto de darle gloria a Dios, todo lo que cambie la gloria de Dios por gloria de criaturas y denigre a Dios y blasfeme a Dios, todo eso es injusto. La justicia y el juicio lo ejerce el pueblo de Dios. Porque solo hay justicia y juicio cuando el gobierno de Dios es ejercido. Todo lo demás en el mundo es injusto. Y es a través del gobierno de Dios que todo lo que ha dicho acerca de Abraham se cumplirá en Abraham.
Y esto lo vemos en Abraham y su descendencia. ¿Quién ejerció justicia y juicio en el mundo? Jesús. Él ejerció justicia y juicio. Es más, él ejerció justicia y juicio al punto de que él mismo fue puesto en el tribunal y se condenó a sí mismo para que en él nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios. Acá vemos a Abraham y su llamado, entendiendo el reino de Dios. La justicia de Dios, el reino de Dios, se refleja en el gobierno de Dios. Y acá vemos el poder de El Shaddai. ¿Qué tan poderoso es este Dios todopoderoso? Entonces ellos dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondió, y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, ya no tenían relaciones sexuales. Y creo que es completamente humano a los 90 años no querer tener ese tipo de actividades. Creo que ya uno está en una época de la vida donde el deseo por el marido no es lo más bello y atractivo de la vida, donde uno ya quiere estar con ellos y arruncharse y abrazarlos, pero eso de ponerse en esta amorosa pasión no es algo que pasa, ¿no? Entonces tenemos a dos ancianos de 90 años en adelante, ¿no? Estamos hablando de Abraham tenía 99 creo y Sara 90. Eh, tenemos una estéril y aparte de todo no tienen relaciones sexuales. Ya esas costumbres se han cesado. Estamos pensando en tejer, en otras cosas de la vida, pero no en acostarnos juntos. ¿Sí, Diana? Daniel, una pregunta es que normalmente ese texto se interpreta es como que Sara ya había pasado por su proceso de menopausia y ya no menstruaba. Es como lo que siempre me habían explicado, como siempre se había interpretado. La verdad es la primera vez que lo escucho interpretarse de esta manera. Igualmente, yo también pensaba que era el tiempo de menopausia. Pues sé que esa interpretación existe ahí, pero realmente, sobre todo porque entendemos que Sara era estéril, la menopausia eh, no es como lo más relevante, eh, pero puede estar incluido ahí. Yo creo que al mismo tiempo que es que la mente de la persona del antiguo Medio Oriente era algo muy raro, ¿no? Y realmente incluso con el periodo, eh, pues la gente seguía teniendo relaciones sexuales. No era algo tan raro como hoy en día. Y definitivamente Sara era estéril, ¿no? O sea, Sara desde que salen, ¿no? Desde que conocemos a Sara, es más, eh, la esterilidad era considerada como un vientre muerto. Realmente, eh, más allá de la menstruación y de la capacidad natural de embarazarse, yo también creo que ahí está incluido la falta de relaciones sexuales. Eh, Obviamente todo lo demás está incluido, pero creo que es mucho más eh, evidente que era estéril a que era menopáusica. eh, y pues en una sociedad patriarcal, incluso en la familia de Abraham, pues eh, las mujeres tampoco
se veían de formas tan igualitarias, podríamos decirlo. Entonces realmente creo que incluso el propósito principal de esto es mostrarnos estos tres aspectos. Más que porque la menopausia en una mujer estéril o no estéril, pues no hace mucho la diferencia. Eh, sí puede estar incluido, pero también creo que también está incluido la realidad de que pues no convivían de esa forma. Y creo que eh, todo eso simplemente acumula ahí. O sea, creo que sí está incluido, pero creo que tampoco es lo más importante. Eh, por eso no lo menciono como lo más importante, creo que realmente simplemente también está ahí la actividad sexual. Sí, no simplemente la menopausia, sino también el punto de que era imposible para ellos. eh, Porque incluso ya ni siquiera estaban juntos. ¿Sí respondes a tu pregunta? Sí, Daniel, muchísimas gracias. Sí, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, pues también soy del pensamiento de que estaba más relacionado con la menopausia, en el sentido de que, pues si Abraham pues no tuviera capacidades sexuales, pues tampoco en un pasado ella le hubiera propuesto estar con Agar, ¿no? Entonces, de pronto, pero como tú dices, lo más relevante era la total imposibilidad, que si aparte de su esterilidad de toda la vida, se le sumaba de que ya ni siquiera menstruaba, pues hacía más imposible la posibilidad de que ella quedara embarazada. Sí, bueno, más allá de la potencia de Abraham mismo, a lo que me refiero es la vida amorosa de Abraham y Sara. Eh, Porque definitivamente el hombre Dios lo ha diseñado para que incluso en su edad vieja pueda concebir un hijo, pero la mujer y el hombre, incluso si se quieren, incluso si tienen un matrimonio bonito, llega a una edad en la que eso ya es pues poco atractivo, ¿no? Pero sí, o sea, creo que ambas verdades están ahí, como realmente ya no estaba, ya era anciana al punto de pues que estaba menopáusica, pero también estamos hablando de una mujer de 90 años. Entonces, por eso es que yo creo que no es lo único que nos está hablando ahí, porque ya había pasado la menopausia, o sea, el periodo hace bastante tiempo, no es como que eso fuera algo reciente. Creo que todo eso está incluido. Y como dices tú, lo importante acá es entender que humanamente, físicamente, biológicamente, científicamente era imposible para Abraham y Sara tener un hijo. O sea, era imposible. No importa qué tantas probabilidades y estudios hayan, que eso había un 0.00000000001% por ahí, que ahí un ovario misterioso sobrevivió y, o sea, uno puede inventarse los cuentos, pero la realidad es que era imposible. No había poder humano ni poder médico, o sea, nada. Y curiosamente, la esterilidad en esa época se veía como el vientre muerto, ¿no? Entonces, si añadimos todo esto, estamos diciendo que la única forma de que, ¿sí, Ricardo? No, qué pena es que estaba mirando aquí dos textos que nos ayudan como a también a ver muy esa posición que tú nos enseñas. Uno a Romanos 4:19 que dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Entonces creo que esa expresión es súper diciente, ¿no? Siendo de casi 100 años.
y la esterilidad de la matriz de Sara. Y en Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Eh, definitivamente, lo que nos está diciendo Pablo y lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es verdad. O sea, ¿cuál es el poder del Shaddai? El poder del Shaddai es tanto que él puede, donde hay muerte, traer vida. Y eso para nosotros es imposible. Nosotros vemos la muerte como algo irremediable. Es más, toda la medicina está desarrollada bajo la capacidad humana de preservar la vida, tanto como sea posible. Toda la investigación médica es qué tanto puedo mantenerte yo vivo, ¿sí? Pero cuando algo está muerto, hasta ahí llega la medicina. ¿Sí? Si una persona muere, no importa qué tanto resucitación le intenten hacer, qué tantos bypasses de corazón, ¿no? O sea, qué tanto corazón artificial, pulmón artificial, tantas cosas que hemos inventado, podamos poner a una persona, incluso si la mantenemos en teoría viva biológicamente, aunque no puede, su mente está muerta, eh, nosotros no podemos reversar la muerte. Es algo que todo ser humano teme. Ahora imagínense una mujer cuyo propósito, parte de lo que Dios la ha hecho para es ser madre, ¿no? Ese es parte de su orden natural, ¿no? Y creo que Eva lo entendió y creyó y por eso tuvo hijos con Adán. Una mujer con un vientre muerto es una mujer que tiene algo que no sirve, algo que en esa época más que hoy en día, porque hoy en día tenemos un montón de eso, de ser mamá no es necesario y bla bla, pero en esa época, solo hablemos de esa época, eso era denigrante para una mujer, ¿no? Es más, incluso era como considerado de alguna forma en muchas culturas una maldición divina. La capacidad de no tener hijos era considerada una maldición divina. Eso es triste y es feo, sobre todo cuando se considera como algo tan grave, ¿no? Como Dios mismo o los dioses en muchas culturas no quieren que tú tengas hijos, ¿sí? Ese es un castigo ya sea por tu deslealtad o por la deslealtad de tus padres, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que es necesario para que ellos dos tengan un hijo. No simplemente reversar la menopausia, no simplemente eh, que tengan vitalidad sexual, sino literalmente es que el vientre muerto de Sara cobre vida. Solo así es posible que ellos tengan un hijo. Ay, perdón. Y bueno, ellos definitivamente no creen en eso, ¿no? Ellos son como, uy, qué chévere, estás loco, y no le creen. Y de nuevo el hombre dice, ¿hay algo difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo. Entonces ni Abraham ni Sara creen al principio. Pero Dios les va a mostrar por qué este título de El Shaddai es por el cual se reveló a los patriarcas y no por Yahweh, como lo va a hacer con Moisés después de este periodo y como lo hizo con la humanidad antes de este periodo. Y vamos a ver qué significa este nombre en Éxodo 3. Pero por ahora vemos al Shaddai. Y por eso se revela de esta forma. Porque él es el que no hay nada demasiado difícil para él. Es más, no hay nada imposible para él. Traer muerte a la vida es lo más imposible que un ser humano se pueda imaginar.
podemos tener ficción y crear mundos y universos, pero no podemos traer muertos a la vida. Eso es imposible, eso es literalmente imposible. Es inconcebible para la mente del hombre. Y lo que Dios dice, sí. Hola Daniel, pues es que estoy como asombrada de pensar en la falta de fe por creer en que Dios mandaría un escogido para iniciar el pueblo de Dios, ¿sí? Las generaciones del pacto con Abraham, porque pensé en un momento, bueno, pongámosle 60 años menos a ese par de ancianos. Ujú. Muy difícilmente uno diría que fue la mano de Dios y que concibieron porque Dios les había mandado un hijo de promesa, siendo que pues la fertilidad en esa edad pues está en su máxima capacidad. Y eso es lo que me hace pensar, lo que me hace reflexionar, es la completa falta de fe, que como que para que nosotros creamos en Dios, a veces se hace necesario o que haya manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Es decir, y otras veces se, se elogia más el hecho de que uno crea sin haber presenciado algo sobrenatural. Porque, por ejemplo, Jesús le dijo a Tomás, tú creíste fue porque viste. Benditos los que creen sin haber visto. Entonces, lo que me muestra, es decir, yo entiendo que nosotros podemos creer también sin necesidad de que presenciemos milagros, pero parece que dentro de la naturaleza humana siempre está esa necesidad de asombrarse por las cosas terribles, sobrenaturales, que Dios es el único que podría hacer. Eso era como lo que tenía para aportar. Bueno, gracias Natalie. Acá creo que hay que hacer una distinción entre falta de fe y poca fe. Y creo que esa es una distinción que Jesús mismo va a hacer, ¿no? Él nunca va a llamar a sus discípulos personas sin fe, pero los va a llamar personas de poca fe. O sea, tienen fe, pero o el objeto de su fe todavía no es completamente claro, o no creen realmente que algo sea posible. Y por eso son de poca fe. ¿No? Lo que pasa con el endemoniado, ¿no? ¿Por qué no pudimos? Y es porque realmente no creían que fuera posible. Básicamente, no es porque no fuera posible, sino porque ellos no creían que fuera posible. Y así no le iban a dar gloria a Dios. Si yo saco el espíritu y digo, ¿qué fue? Y digo, ni idea, pues entonces, ¿cuál es el objeto de mi fe? Entonces, falta de fe realmente no tenían, pero tenían poca fe. Ahora, específicamente en el pasaje de Abraham y de Sara, no creo que sea el hecho de la fe de Abraham y Sara lo que es importante, por eso puse como el título el poder de El Shaddai, ¿no? Porque Dios se revela a Abraham como El Shaddai, ¿sí? Antes lo conocía como el Dios Altísimo, ahora lo conoce como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Qué ha visto Abraham del poder de Dios hasta ahora? Bastante, ¿sí? Y la ejecución de Sodoma y Gomorra, imagínate, o sea, una ciudad que se quema con fuego del cielo, eso es bastante poderoso. Pero particularmente en la vida de Abraham, él todavía no ha visto las promesas de Dios realizadas. Él está ejerciendo el reino de Dios, él está siendo el ente de bendición para las naciones, él está entendiendo su llamado, él está siendo rey y sacerdote del pueblo de Dios. Pero la promesa, como vimos en Génesis 15, la promesa requiere descendencia.
Y la descendencia no puede ser una que Abraham se dé a sí mismo. La descendencia no es algo que Abraham pueda darse a sí mismo. Ya lo intentó con Agar e Ismael. ¿Y qué dijo Dios? No. Dios dijo, yo voy a darte un hijo de tus propias entrañas. Y no es Ismael. Dios tiene que ser fiel a su promesa. Y Dios escoge no solo a una estéril. Porque ¿quién era estéril? La esposa de Jacob. ¿Y quién era estéril también? Sí, o sea, Dios escoge un montón de gente que tú dirías, ¿para qué escoger una estéril si puedes escoger una no estéril? O sea, ¿cuál es el punto? Es porque yo soy el Shaddai y yo les voy a mostrar mi poder. Todas las naciones eran identificadas por su Dios. Recuerda, así es como piensa la gente en el antiguo Medio Oriente. Una civilización, un reino, un clan, un Dios. Todo lo que ese Dios cause va a mostrar, toda la gloria de ese pueblo la va a reflejar la gloria de ese Dios, básicamente. Por eso cuando Moisés se enfrenta, bueno, no se enfrenta, habla con Dios después de la rebelión de los israelitas, él le dice, ¿qué va a decir la gente? Que lo sacaste de Egipto, que es un hecho glorioso, que ahogaste a los egipcios en el mar Rojo, y ahora los vas a matar, ¿qué van a decir? Ese es un Dios todo raro. Saca a un pueblo, pero luego lo mata. O sea, recuerda quién eres, por amor a tu nombre no destruyas Israel, porque sea que sean estos caspitas terribles que solo son desobedientes, ya está el rumor por todo lado. Este pueblo es el pueblo de Yahweh. Al punto que cuando van a la tierra prometida, Rahab les dice, yo temo a su Dios. Todo el mundo acá teme a ese Dios. O sea, nos han contado qué ha hecho ese Dios. Nos han contado las plagas de Egipto. Nos han contado la muerte de los primogénitos. Nos han contado que el mar fue abierto. Nos han contado de la columna de uno. Nos han contado del maná. Nosotros no queremos meternos con su Dios. Esto es lo que él está diciendo. Cuando la gente diga, los abramitas, este pueblo que desciende de Abraham, ¿cuál es su Dios? El Shaddai. ¿Y qué hizo el Shaddai? El Shaddai dio vida a un vientre muerto y le dio a una mujer de 90 años la capacidad de concebir un hijo. Ese es un Dios que la gente va a decir, wow, qué poder. ¿Qué hizo el Shaddai? El Shaddai destruyó Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. ¿Qué hizo el Shaddai? El Shaddai le entregó a estos tres reyes en la mano de Abraham con 318 hombres. ¿Qué hizo el Shaddai? El Shaddai prosperó a Abraham. Todo esto que va a vivir en la vida de Abraham es una muestra de quién es el Dios que Abraham sirve a los ojos de las naciones. Y él debe ser la bendición de las naciones. Entonces acá la historia de Abraham en este momento particular no es acerca de este momento y de la fe de Abraham, sino acerca de la grandeza del Dios que es el objeto de la fe de Abraham. Porque Dios escogió un montón de mujeres estériles. Es más, escogió una moabita. Vamos a ver que escogió a Tamar para tener la descendencia del Mesías. O sea, Dios escoge unas cosas que uno diría, ¿por qué no escogió a Melquisedec y a su mujer? ¿Por qué a Abraham? ¿Por qué a este man viejo? ¿Y por qué a esta mujer estéril y pasada de años? ¿Por qué a esta pareja? Porque él es el Shaddai. Y la gente va a ver que los dioses de las naciones van a poder tener todo lo que van a poder darse un montón de títulos de rey del universo y bla 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 bla. Pero el Shaddai, que también es el Dios altísimo creador del cielo y la tierra, él es el Dios que Abraham sirve ahora y él es el Dios de quien Abraham es su imagen y semejanza. Básicamente, ponerlo así creo que es como lo entendería la gente de esa época. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios está mostrando su poder. No nos está mostrando la falta de fe de Abraham.
¿sí? Porque de alguna forma, aunque hablamos de poca fe, pues en este momento de la historia para Génesis 21 y el 18 ya ha vivido 20 años caminando delante de Dios, no caminando en el camino del Señor. Y eso Dios lo ha llamado. Y en Génesis 15 él se enfrenta con esa realidad. Tú me hiciste estas promesas, pero yo no tengo hijo. ¿Cómo van a ser estas promesas? Dios le hace estas promesas y han pasado años, o sea, esto han pasado años desde las promesas de tus entrañas yo te daré un hijo y nada. Y se les revela, yo soy el Dios Todopoderoso, yo voy a cumplir mi palabra, tú tienes que caminar delante de mí, tú tienes que ejercer mi gobierno. Y todavía no tiene un hijo, todavía no ha cumplido esa promesa. Entonces, esto es acerca de el Dios grande al que sirve Abraham y no tanto de la fe de Abraham. ¿Sí, Ricardo? Sí, de pronto mirar también y es el propósito de los milagros, ¿no? En la palabra, normalmente el propósito era certificar el mensaje y al mensajero, más que darle fe a la gente, porque vemos que realmente por eso esa fe es vana, ¿no? El apóstol Pablo ahí en primera a los Corintios dice que los judíos pedían señales y los griegos sabiduría, pero realmente quienes se apoyan, apoyan su fe en milagros, en prodigios, generalmente cuando no se les da el milagro, entonces hasta ahí les llega la fe. Sí, creo que eso es realidad en esta última historia de la humanidad y en la historia desde Israel, ¿no? Después de Moisés ya hay como un propósito de profecía y de revelación particular a través de hombres y ellos algunos van a hacer obras como Eliseo y Elías, otros no tanto, van a ser simplemente mensajeros como Amós, pero en este punto histórico creo que el punto del milagro es mostrar quién es este Dios. Eh, definitivamente en nuestra época es una realidad que los milagros eh, fueron específicamente en Jesús, por ejemplo. Jesús habla de sus milagros como formas de creer en Él. Entonces, definitivamente son tanto posibles para creer en la época de Jesús como autentificadores del mensajero en la época de los apóstoles. Y hoy en día, algunos que creen que sí, algunos que creen que no, también son, si existen, son para autenticar a un mensajero. En eso estamos de acuerdo. Pero en este punto de la historia creo que el milagro no tiene la aplicación profética de autenticar a nadie, sino simplemente demostrar el carácter de Dios. Y de este pueblo que es el reino de Dios. Creo que sí, es una realidad. Hoy en día, es más, siempre a lo largo de la historia, incluso en la época de Jesús, hay gente que va a buscar el milagro y no el mensaje. Y Jesús le va a decir, si quieren hacer las obras de Dios, crean y escuchen al que ha enviado. No, esa es la obra de Dios, creer en Jesús. No hay más milagros que valgan la pena si uno no cree en Jesús. Pero en la época de Abraham, yo creo que sería demasiado gimnasias exegéticas intentar justificar eso, pero sí es verdad. En nuestra época eso es una realidad. Eh, para los que todavía creen que los milagros son señales de autentificación de mensajeros, porque no todo el mundo lo cree. Hay gente que cree que los milagros han cesado completamente de forma eh, apostólica, podríamos decirlo, ¿no? Como gente literalmente declarando sánate y sana. Sin embargo, pues los milagros hoy día, incluso los que son cesacionistas, todavía existen, sí. O sea, nadie puede decirle a Dios que no haga milagros. Los milagros médicos existen, los milagros físicos existen. Yo creo que eh, Dios siempre va a actuar de forma sobrenatural en la historia de la humanidad, pero a veces es para juicio, ¿no? No siempre es para salvación. El, el milagro más importante hoy en día es que Dios da muerte a la vida.
Da vida a la muerte, perdón. Me, me confundí. Da vida a la muerte. El nuevo nacimiento es pasar de muerte a vida. La salvación es pasar de muerte a vida. Y eso es un milagro. Es este mismo milagro que pasó en la época de Sara. Es dar vida a algo que no puede tener vida en sí mismo, que ya ha dejado de tener vida. Y Dios, el mismo Dios que dijo fuera la luz, alumbra en nuestros corazones. Eso es creación. Y somos nueva creación. Y el mundo está siendo recreado en el pueblo de Dios. Todo eso es una realidad hoy en día, pero en esta época en específico no hay como una fe como requerimiento de milagro. Todo eso viene mucho después. No sé si hay alguien que realmente utilice estos pasajes para justificar fe y milagros. Supongo que algún loco deberá haber, pero el punto de este mensaje, como el punto de la Biblia, no es que miremos la parte humana, sino la parte divina. Y veamos y entendamos el carácter de Dios revelado. En este momento es El Shaddai, en acción. Porque aunque hemos visto gran poder, porque ha habido gran poder, o sea, la prosperidad de Abraham, eh, Abraham conquistando civilizaciones, Abraham ejerciendo el reino de Dios, la destrucción de Sodoma y Gomorra, todo esto ha sido impresionante. No hay mayor prueba de que Dios, el Dios que adoramos, es El Shaddai. Eh, porque Dios se revela a través de muchos nombres en la Biblia. Y todos esos nos muestran una parte específica de si este es el poder de Dios. Y creo que el poder de Dios es Dios puede, no hay nada muy difícil para Dios. Dios va a cumplir la promesa con Abraham. Y en este punto histórico, él esperó, o sea, es como cuando Jesús esperó a que Lázaro muriera. Eh, o sea, definitivamente es Dios actúa de forma que se vea su poder y su gloria, porque Él es el Shai. Él pudo haberle dicho, mira, júntate con Sara antes de salir y ese hijo te lo voy a dar. No, él esperó. Abraham le dice, pero ¿cuándo? Hace un pacto con él. Pasan años después de la reafirmación del pacto, que entre en Génesis 15 y Génesis 16, en Génesis 17 hay años. Entonces hay años y más años desde que esa promesa se hizo. Dios está esperando a que no haya persona humana que diga, eso hay una posibilidad remota. De la misma forma que Jesús espera a que Lázaro diga, ese está muerto, porque antes, si lo hubiera hecho en 2 días, si hubiera podido haber hecho una excusa, si lo hubiera podido hacer el tercer día, hubiera una excusa, pero al cuarto día ya no había excusa humana en la época de Jesús. Dios está haciendo lo mismo, Dios está estirando la ventana hasta el punto que ya ni se acuestan, o sea, ya a duras penas se dan besitos, podríamos decirlo así, o sea, ya hasta ese punto en la historia que ni siquiera comparten ese tipo de relaciones. Y ya pasó la menopausia y Sara es estéril y aparte tiene un hijo con la esclava y tienen que echar a la esclava, o sea, mejor dicho, tantas cosas que pasaron. Y ahora es en este momento que Dios dice, ahora sí, ahora les voy a mostrar que el nombre con el que me revelé a Abraham es el nombre con el que me van a conocer los patriarcas. Porque esta realidad no la va a repetir solo con Abraham, la va a repetir con los patriarcas. Y todos van a recordar que esto sucedió. Sí, o sea, Isaac va a recordar que fue concebido a una edad donde sus papás eran viejitos. Ellos no jugaban con él, o sea, ellos ni se podían mover bien. Eso él lo vio. Y su papá le contó cómo nació él. Y acá es donde luego vemos el poder de Dios. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. La promesa de Dios se realiza. Sara concibió a Dios un hijo, dio a Dios un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho, o sea, hasta el día exacto. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. ¿Alguien sabe lo que significa Isaac? Eso es fácil. Creo que es hijo de Risa o Risa, algo así. Es risa. Y Ismael es
¿Alguien sabe lo que significa Ismael? Es Dios escuchará. Entonces, Ah, el hijo que Abraham tiene con la esclava, obligado por Sara para cumplir y tener todas estas bendiciones, se llama Dios escuchará. El hijo de la promesa se llama Risa porque no podían creer que se iba a suceder. Muestra quién es Dios. Tú no puedes ponerle el nombre más significativo, pero si Dios no escogió a Ismael y escogió a Isaac, todo esto va conectado. Dios escogió la risa de Sara y la risa de esta incredulidad para mostrar su poder. Dios hizo como Dios prometió. Y ahora acá ya tenemos la promesa hecha realidad. Ya al fin, Abraham puede ver y entender lo que Dios le dijo en Génesis 17, cuando le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Porque aunque lo hizo hasta ahora parcialmente de alguna forma y ejerció el reino de Dios imperfectamente, eh, ahora tiene que de nuevo ejercer el reino de Dios. Pero ahora a través de la promesa ya realizada, después de más de 25 años de la promesa, nace Isaac. Y es acá donde vemos finalmente el gobierno de Dios que Abraham debe ejercer. Porque tuvo un hijo imposible, muestra el poder de Dios y ahora Dios lo va a poner a ser el mediador y el rey de Dios, de forma que ni Abraham esperaba. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la prueba final. Abraham debe ejercer el reino de Dios. Y el reino de Dios es sacrificar a su propio hijo, que fue imposible de concebir, que Dios mismo le dio para cumplir su promesa. Y lo siguiente que le pone Dios a él es como, este hijo que yo te di, tu único, el único que has tenido con Sara, a quien amas, este hijo que al fin es el hijo que tuviste con tu amada, el milagro que yo hice, la revelación que yo te di de quién soy yo, al hijo que yo te di, ahora te voy a decir, como mi rey sacerdote, te lo requiero en sacrificio. Y acá es donde vemos finalmente, con el carácter de Dios revelado hasta donde se le reveló a Abraham, la fe de Abraham puesta totalmente en Dios. Porque esta vez no le dice, pero ¿condenarías al justo con el impío o hace una expedición militar? Esta vez, ¿qué hace Abraham? Abraham es el hombre que obedece a Dios. Abraham ejerce la justicia que es por fe. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Esta vez no hay duda, esta vez no hay quejas, esta vez no hay preguntas. Esta vez, después de criar a su hijo por unos años, Dios lo requiere como sacrificio. Y Abraham obedece. Y acá es donde vemos al padre de la fe. Porque en todo esto oró por fe, pero finalmente ve las promesas de Dios consumadas, hechas realidad frente a sus propios ojos, y lo primero que le dice a Dios es como, yo cumplí todo lo que te dije que iba a hacer, ahora dame ese hijo, que yo te di, lo requiero como ofrenda. Y Abraham lo hace, ¿sí? O sea, él lo hace, sin dudas,
sin preguntas, sin quejas. Eso es tener fe. Y finalmente acabemos en el punto más alto de la fe de Abraham en la historia, Abraham el justo por fe. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y acá el autor de Hebreos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Es en el punto máximo de la historia de Abraham, donde Isaac nace, su único hijo. ¿Qué muestra este único hijo? Que Dios es El Shaddai. Este nombre se consuma en la fe de Abraham porque él entiende que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, porque de los muertos nació Isaac. De un vientre muerto nace Isaac. Y Abraham va porque tiene fe que Dios lo puede traer de los muertos una segunda vez. Acá está la justicia que es por fe. Porque por la fe Abraham lo hizo. ¿Fe en qué? Fe en El Shaddai. Fe en el Dios que lo sacó de su tierra. Que lo salvó de tener de, de ser asesinado por el rey de Egipto. Que le entregó 3 reyes en su mano. Que que hizo un pacto con él. En medio de su obediencia, renueva el pacto con él. Le promete un hijo. Habla con él como su rey, como su virrey. Y le ayuda a ejercer justicia en Sodoma y Gomorra. Vive una vida en una tierra lejana. Termina haciendo un pacto con Abimelech, un rey que no es de ellos, que no es de, de la desde su familia, ¿no? Porque es tan poderoso que ya los otros reinos le tienen miedo. Finalmente le nace un hijo. Y es en este punto donde la fe de Abraham es vista y la justicia de Abraham que es por fe es vista. Porque él no simplemente pensaba, Dios me va a dar otro hijo. Él sabía que Isaac había venido de los muertos, de un vientre muerto, y que Dios lo podía levantar aún de entre los muertos. Él, sin duda alguna, entendía quién era el Shaddai. Su vida de Génesis 14 a Génesis 22 es el entendimiento de quién es Dios. Y es a través del entendimiento de Dios que Él ejerce el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es vivir una vida por fe en Él, ejerciendo lo que Él nos manda a ejercerle, viviendo para Él, entregándole nuestra vida a Él, entregándole lo más preciado que tenía, a su propio Hijo, a través de cual Dios le había prometido que sus promesas iban a ser realizadas. Él no dudó ni un segundo, porque ya entendía quién era Dios. Y felizmente entregaba la vida de su hijo 60 veces si era necesario, porque él entendía que así como Dios lo trajo de los muertos, Dios lo podía volver a traer de los muertos. ¿Qué vida la de Abraham? Esta es un hombre que maduró entendiendo más y más a Dios y con revelación parcial y espaciada. Aquí vemos finalmente lo que hemos visto todo este tiempo y que Dios es fiel a su promesa.
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. El ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Ya finalmente, en este punto de la historia, Abraham ejerció el reino de Dios. En las otras instancias donde Dios usa a Abraham para interceder, no lo hace de la forma correcta. Pero esta vez, sí. Y por eso Dios es fiel a Abraham. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos del matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios tenía planeado darle un carnero para el sacrificio. Porque recuerden, hasta ahora el sacrificio sigue siendo la forma de oración, incluso desde Abel. Esta tradición todavía sigue en la historia de la humanidad. Nosotros adoramos a Dios como Él nos dice que los adoremos. Y esto significa que Abraham ejerció el reino de Dios. Finalmente, después de tantas aventuras, después de tanto pecado, después de tanta desobediencia, después de tantas mentiras, después de un pacto, romper ese pacto y ser reafirmado en Génesis 17, Dios muestra su fidelidad a su pueblo, en que Abraham por fe finalmente siguió a Dios y temió a Dios, como Dios requería de él, básicamente. Lo que requiere de nosotros no es lo mismo que requiere de Abraham, definitivamente, pero acá es donde vemos, oración es someterse completamente a la voluntad de Dios. Incluso cuando es no solo entregar a nuestro hijo, sino como va a decir Jesús, el que viene en pos de mí debe tomar su cruz y seguirme. Nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos no es algo que se compara con adorar a Dios. Dios proveyó el sustituto. Y curiosamente es uno de los animales que son considerados limpios en el pueblo de Israel. De la misma forma que los animales que se sacrificaron para el pacto eran animales limpios, este animal limpio es sacrificado para oración a Dios. Y con eso termina la historia de Abraham. No en el libro de Génesis, pero sí para nosotros, porque tenemos mucho camino por delante y apenas vamos en Génesis 20, 22. De aquí pasamos a Isaac, de aquí pasamos a Jacob. Y espero podemos terminar Moisés y la historia del pueblo en Éxodo antes de la ley. Em, sí, el plan es, si Dios quiere ver todo lo que es el pacto, el antiguo pacto, pero no sé si alcancemos antes de julio, que en julio 2, creo que la primera semana de julio tenemos como un descanso de un mes más o menos. Eh, pero bueno, hasta acá vamos por el momento. ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase? Sí, Natalie. En la vida de Sodoma y Gomorra, cuando la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal, ahí esa es una evidencia de que el pecado inmoral también estaba dentro de ella. No, simplemente fue desobediencia al mandato divino. Ah, Dios los salva en misericordia y les dice no miren para atrás o van a perecer y ella mira para atrás. y pero, Simplemente le ganó la curiosidad, supongo, y por eso pereció. Y sí, es más, eso nos muestra, o sea, solo eso y lo que pasa después con las hijas de Hop y Hop, eso muestra que no eran justos porque, mejor dicho, qué bien comportados eran los muchachos. Al contrario, eh,
Creo que eso nos muestra mucho más claramente que el pecado que se estaba condenando en Sodoma y Gomorra era la homosexualidad más que cualquier otro pecado. Ajá. Porque pensaba que como ella también pereció junto con los, o sea, no juntos, sino como en el mismo evento Ujú. de la destrucción de la ciudad, pero entonces entiendo que era específicamente por haber desobedecido el no mirar atrás. Sí, sí fue por eso. Sí, no, no hay Ah, evidencia vale. en el texto de que practicaran ese tipo. Es más, eran muy heterosexuales, ¿no? Al punto de cometer incesto con su propio papá antes de quedarse, de estar con ellas mismas, podría decirse. O sea, veían más Ah, permitible, más aceptable lo uno que lo otro. Entonces, creo que eso nos muestra que a los ojos de ellas, la homosexualidad ujú. sí era algo terrible. eh, Pues que no servía para reproducirse, básicamente. sí, pero el incesto también era visto como algo malo y sobre todo con tu propio papá. O sea, eso no es algo que tú dijeras como lo más normal del mundo. Creo que sí es un límite Ajá. que pocas personas realmente han cruzado y como que eso lo vieron como aceptable, ¿no? O sea, realmente sí se puede dar la excusa de que solo querían reproducirse, pero eso muestra en ellas deseo heterosexual, totalmente. Entonces, Ok. creo que la familia de ellos era eso, ¿no? Era la única heterosexual en todo Sodoma de Gomorra. Tremendo. Sí, bastante, ¿no? Para nosotros eso es inimaginable, pero es como Grecia, supongo. Grecia también era la mayoría de gente era homosexual, prácticamente.